Hola y bienvenidos a la unidad 4. En esta ocasión aprenderemos los documentos de pago. Es decir, cuando estamos gestionando un departamento de logística, no solamente nos importa el precio del proveedor, el plazo de entrega, sino también la forma de pago que hemos decidido y acordado con ellos. Por tanto, aprenderemos qué modalidades de pago podemos encontrar, aprenderemos por las formas de pago al contado, cheque, transferencia, recibo, aquellas también de pago aplazado como la letra de cambio, o recibos domiciliados aplazados. Las formas de pago. Podemos encontrar y diferenciar dos tipos esenciales de formas de pago. Denominamos pago al contado o pago aplazado. Pago al contado es aquel que se hace en el momento, en el que nosotros hacemos efectivo inmediatamente. Podemos encontrar en efectivo, es decir, que paguen en efectivo. En la actualidad no se suele pagar en efectivo porque en general suele estar bastante prohibido pagar más de una cantidad determinada en efectivo. Se suele hacer un cheque, una transferencia o un giro domiciliado. Puede existir también al contado, que sea a la vista que llamamos. Luego ya aparecería el pago aplazado, las letras de cambio y los recibos domiciliados. El pagaré también sería un pago aplazado dependiendo de la fecha que pongamos de vencimiento. Iremos viendo a continuación cómo calcular y cómo realizar todo ello. ¿Qué es el pago en efectivo? El pago en efectivo es el pago en dinero, en económico. ¿Qué pasa con los cobros en efectivo? Pues que es una seguridad total, te están dando dinero, no tienes que ir al banco, no tienes que comprobar que sea dinero real o no sea real, entonces es una ventaja muy importante. Sin embargo, en la actualidad las empresas no tienen permitido realizar una serie de ingresos muy grandes en efectivo, porque es un foco de dinero negro y entonces no se suele hacer para cantidades importantes, pero sí que es verdad que es una de las formas de pago más fáciles de controlar y de asegurarse. Tenemos que tener en cuenta que los ingresos que se realicen en el banco después de las 11 tienen hora de valor del día siguiente. Cuando nos ingresen en la cuenta bancaria, siempre tendrán valor del día siguiente, como veremos con las transferencias. La segunda de las formas de pago, que estamos hablando de al contado, formas de pago al contado y no aplazadas, es el cheque. El cheque se basa en una normativa, Ley Cambiaria del Cheque 1985, donde especifica qué características tiene que tener el cheque para que sea válido. Vemos ahí que tiene que especificar que se llama cheque, tiene que poner páguese por este cheque A y tendremos que poder poner a quién se le paga. El librado es una entidad de crédito, el que es quien paga al final, dónde se paga, fecha y lugar de emisión. La firma es muy importante del que emite, que es el librador. Y el tenedor es quien tiene el cheque en su poder y tiene el derecho de cobro. Vamos a verlo con un cheque, dónde están cada una de las partes. Vamos a ver las partes del cheque. Nos encontramos que aparece el mandato, o sea, las letras que dice páguese por este cheque A, es a la persona a quien se le paga el material. Aparece también el librado, que es el banco, ¿vale? En la cuenta corriente donde se va a cobrar ese importe. Nos aparece el importe en euros, en números, y también tiene que aparecer desglosado en letra, con una raya después posterior que nos indica que no podemos escribir nada más. Aparece el lugar de la emisión y la fecha, y tiene que haber perfectamente la firma del que emite el cheque, de que emite el librador. El cheque puede escribirse al portador y en lugar de poner Don Antonio pondría al portador y lo podría cobrar cualquier persona que tuviera ese cheque. Eso se denomina que es un cheque al portador. En este caso vemos que es un cheque nominativo. Nominativo es que va con un nombre nominativo al señor Don Antonio García. También se podría librar a una empresa, Inditex S.A. o Mercadona S.A., podría ser el nombre al que va el cheque. Una de las cosas importantes también es que el cheque puede ser para abonar en cuenta. Eso significa que le obligas a la persona a que lo ingrese en cuenta. Para ello se le hacen las dos rayas perpendiculares que aparecen ahí. Eso indica que tiene la obligación de ingresarlo en cuenta el que lo recibe. No puede cobrarlo por ventanilla. Ya hemos visto lo que significa los tipos de cheque al portador y nominativo, cómo se indica que tiene que abonarse en cuenta. ¿Qué es un cheque conformado? Un cheque conformado es el que el banco librado garantiza mediante una anotación el cheque que éste es correcto y garantiza el pago del mismo. ¿Qué significa eso? Que el banco certifica que sí que hay dinero en la cuenta y que se va a pagar. Un cheque que se conforma, que está conformado y estás de acuerdo. Si queremos asegurar un pago con un proveedor, con un cliente, le podemos pedir un pago de un cheque conformado.
El cheque cruzado ya hemos indicado lo que significa. Son aquellos que se cruzan con dos barras paralelas y no se pueden cobrar en la ventanilla del banco. Necesariamente se han de ingresar. El banco librado solo pagará a otro banco o a un cliente de él. Si entre las barras aparece el nombre de una entidad bancaria, quiere decir que solo se puede cobrar a través de esta entidad bancaria. No son negociables y son endosables. Significa, si yo pusiera en las rayas que hemos visto anteriormente BBVA, obligaría al que está para cobrarlo que se ingrese en un banco BBVA para su cobro. El endoso. ¿Qué significa endosar un cheque? Es transmitir a otro el derecho de cobro de ese cheque. ¿Qué significa? Si yo le debo dinero a una persona y no tengo dinero, pero tengo otro cheque para darle de otra persona que me ha pagado, le podría dar ese cheque, se le podría endosar a otra persona ese mismo cheque. ¿Qué significaría ahí? Que yo le doy el derecho de cobro de ese cheque. ¿Cómo se hace? En la parte trasera del cheque le puedo poner un endoso, se lo endoso por endoso a y podría endosarlo. ¿Qué dificultades existen? Pues existe que si pone no a la orden, no se puede endosar. Pagas este cheque a José García Mir, no a la orden significaría que no solamente lo puede cobrar José García Mir, no puede cobrarlo otra persona, no se lo puede endosar a una tercera persona. Otra de las características que tiene el cheque es el aval. ¿Qué significa avalar un cheque? Es garantizar el pago del mismo por una tercera persona. Si yo, el proveedor, no me fío de él, le pido que su otro cliente que tiene, otra empresa que tenga, le avale. ¿Cómo se hace? En el reverso del mismo cheque se pone por aval de la persona avalada, datos y firma del avalista, quién avala, qué fecha, etc. Eso permite que si la primera persona no paga, pagaría la segunda persona, porque se ha obligado, ha hecho la obligación de avalar a esa empresa. Si al final hay una falta de pago, es decir, al final el cheque que me han hecho no me lo pagan, existe la posibilidad de la acción de regreso. ¿En qué consiste la acción de regreso? El tenedor podrá ejercitar su acción de regreso, intentar cobrar contra los endosantes, el librador y los demás obligados, presentando el cheque en el tiempo hábil si no fuera pagado, siempre que la falta de pago se acredite por alguno de los medios siguientes. Por un protesto notarial, voy al notario y él certifica que no ha sido pagado, o una declaración equivalente. Mi banco declara que al presentar el cheque, el día que se ha presentado, no ha sido pagado y hace una fecha y firma. Eso significa la acción de regreso. Yo reclamo al que me hizo el cheque que quiero que me lo pague, por esas dos vías, o por protesto notarial o por declaración equivalente. ¿Qué más tipos de cheques existen? Disponemos también del cheque bancario. ¿El cheque bancario qué es? El cheque bancario es un cheque que emite un banco con cargo a la cuenta de un cliente. Es una garantía absoluta para el tenedor, quien ha de cobrar. ¿Cuándo se emiten cheques bancarios? Cuando voy a hacer una hipoteca, voy a comprarme una vivienda y el que hace la hipoteca o el que me paga me realiza un cheque bancario. Es un cheque eso es dinero, es como si fuera efectivo. Lo emite directamente el banco. ¿Y entonces qué sería mejor? ¿Un cheque conformado o un cheque bancario? El cheque conformado, el banco librado bloquea durante 15 días el importe en la cuenta del librador para hacer frente al pago. Y ese pago está garantizado durante esos 15 días. El cheque bancario es el banco que además emite el cheque, descuenta ya de la cuenta del cliente el importe. En la práctica es como si fuera dinero en efectivo, en forma de cheque. Un cheque se puede cobrar a su presentación, si hay saldo, diga lo que diga la fecha del mismo. El cheque es pagadero a la vista. Me dan un cheque, dices que es para dentro de 10 días. Pero yo necesito el dinero ya. Voy al banco y lo puedo. Si hay dinero en la cuenta, me darán el dinero en ese momento. Por mucho que ponga 10 días, 20 días la fecha de emisión, me dará igual. Es efectivo desde el momento en que se emite. Es diferente a lo que encontraremos con el pagaré posteriormente. El cheque tiene una caducidad y eso tenemos que tener en cuenta a la hora de cobrarlo. Si un cheque está emitido y pagadero en España, tiene 15 días para poderse cobrar. El cheque emitido en Europa y pagadero en España serían 20 días. Y si está emitido fuera de Europa y pagadero en España, son 60 días. Tenemos que tener cuidado para que no se nos pase el plazo de presentación de los cheques, para que podamos cobrarlo inmediatamente.